Quiero agradecer a los coordinadores y organizadores de este tercer Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad, la oportunidad que nos dan para presentar este trabajo realizado por docentes investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. El grupo de investigadores estuvo coordinado por su servidor, Juan Carlos Medrano Rodríguez. Y el título del trabajo es Base de datos, casos COVID-19 y razón de riesgo, diabetes, hipertensión y obesidad en el género femenino. Sabemos bien que COVID ha sido todo un paradigma epidemiológico, una pandemia que nos ha dado la oportunidad de realizar una gran cantidad de ensayos clínicos y a la vez la necesidad de generar bases de datos para su análisis y generación de información de carácter epidemiológico que sirva para comprender más esta pandemia. Estas bases de datos, como fuente secundaria, tienen que ser exploradas y analizadas. Algunos no confían en la veracidad y mencionan que no se pueden utilizar para análisis estadísticos y epidemiológicos. Sin embargo, estoy de acuerdo con un epidemiólogo norteamericano que decía, de no tener nada y tener esto, trabajemos con lo que tenemos. ¿Sí? Estas bases de datos pueden ser sometidas a análisis aplicando parámetros estadísticos como razones, tasas, medidas de asociación, pruebas de hipótesis. El objetivo que nos planteamos fue aplicar metodología epidemiológica para casos COVID ocurridos en la República Mexicana y determinar la razón de riesgo para diabetes, hipertensión y obesidad en el género femenino. Por lo que metodológicamente lo que hicimos fue realizar búsqueda de base de datos a través de sitios web que fuesen de carácter oficial. Encontramos una dirección en donde el gobierno federal proporcionaba información de lo que estaba sucediendo. Recuperamos un archivo en formato Excel conteniendo información de más de 65,000 casos. El corte al 10 de abril a las 1:14 horas. Tenemos que hacer énfasis en la fecha y la hora, puesto que hay una actualización automática de la base de datos con la información que cargan los distintos estados de la República. Cuando actualizamos la información de abril a agosto, de esos 65,000 casos, ya estaban reportados más de un
millón. ¿Qué fue lo que hicimos? La base de datos que obtuvimos en formato Excel se exportó al programa SPSS, recategorizamos algunas variables y aplicamos metodología epidemiológica para su análisis. Resultados. Del total de casos que teníamos reportados, ¿sí? 65,000. Por género, se habían reportado más de 30,000 casos masculinos y cerca de 34,000 casos género femenino. Nos dimos a la tarea de generar un corredor geográfico entre 3 estados de la República, ¿sí? Para ser analizados los datos. ¿Por qué este corredor geográfico? Bueno, por las características socioeconómicas de estos estados y que es la ruta comercial. El estado de Zacatecas, el estado de Guanajuato y Aguascalientes. El promedio de edad de los casos registrados para el género femenino se ubicó en 37 años, siendo que Guanajuato, ¿sí?, era el estado con más casos, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. Ok. Los resultados que obtuvimos es que para diabetes la razón de riesgo fue 1.3 veces más para Aguascalientes comparado contra Guanajuato, siendo que Guanajuato era el estado que más casos había presentado, pero como factor de riesgo presente en las mujeres del estado de Aguascalientes, la diabetes fue determinante. Mientras que para Zacatecas, ¿sí?, en relación a la hipertensión, el riesgo fue 1.7 veces más comparado contra Guanajuato, siendo que Guanajuato había presentado más casos y Zacatecas era el estado que menos casos había presentado. En términos de obesidad, Zacatecas vuelve a ser relevante, pero de manera negativa, porque tuvo 1.5 veces más riesgo comparado contra Guanajuato. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy sencillo. Guanajuato sale bien librado, a pesar de que tuvo muchos casos, pero Aguascalientes en relación a diabetes está reprobado, mientras que Zacatecas doblemente reprobado. El factor de riesgo para las mujercitas con hipertensión fue 1.7 veces más. Referido a obesidad, Zacatecas también queda reprobado, aunque es el estado que menos casos aportó a esta estadística, ¿eh? Presenta más factores de riesgo. Esto quiere decir que
Los estados analizados deberán de poner atención sobre la salud de las mujeres. Aguascalientes en torno, ¿sí?, a diabetes, mientras que Zacatecas a hipertensión y obesidad. Esto nos puede hablar de que los servicios de salud posiblemente no están teniendo un impacto positivo, ¿sí?, sobre la salud de las mujeres, ¿sí?, en enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ¿sí?, habremos de fortalecer los programas que atienden, ¿sí?, las enfermedades crónico-degenerativas en las mujeres en los estados analizados y que, como lo vimos, el promedio de edad pues es que son muy, muy jóvenes, ¿sí? Por lo tanto, las bases de datos sirven, ¿eh?, nos orientan, generan información para analizar la condición epidemiológica de algún fenómeno como COVID y en donde precisamente nos damos cuenta que la salud de la mujer, sobre todo en el estado de Zacatecas, tiene que ser reforzada. Agradezco mucho la atención de ustedes y nuevamente mi reconocimiento para el comité organizador de este evento, que por segundo año consecutivo nos complace en participar. Muchísimas gracias.